Hola de nuevo, crack bursátil, y bienvenido al análisis completo de Amazon. En este vídeo vas a ver cómo opera el negocio de Amazon en profundidad, todas sus líneas de negocio, sus ventajas competitivas y su capacidad de crecimiento en los próximos años. Por último, veremos su capacidad para reinvertir los beneficios en su propio negocio, sus posibles riesgos y haremos una estimación de cuál será el valor de las acciones de Amazon en 2025. Quédate hasta el final para no perdértelo y dinos en los comentarios qué otras empresas te gustaría que analizásemos. ¡Vamos a ello! Amazon es actualmente la tercera empresa más grande del mundo por capitalización bursátil y su valor de marca es uno de los más importantes del mundo. Amazon cotiza en bolsa bajo el ticker AMZN a un precio de $3.280 por acción y el precio de sus acciones ha crecido en los últimos 10 años más de un 35% anual. Y ha multiplicado su valor por más de 2.000 veces desde el año 97, cuando cotizaba tan solo a $1,5 por acción. Para comenzar con este análisis, debemos saber que Amazon posee varias líneas de negocio, así que lo primero que vamos a hacer es ver el peso de cada línea de negocio sobre el total de las ventas de Amazon. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver las distintas líneas del negocio de Amazon y cuál ha sido el peso de cada una de ellas. La primera línea de negocio es la tienda online de Amazon, a través de la cual vende sus propios productos al cliente final y supone cerca de un 50% del total de las ventas de Amazon. Después tenemos las tiendas físicas de Amazon, como podrían ser Amazon Go, Amazon Fresh o Whole Foods, entre otras, las cuales suponen un 7% de las ventas. Luego vemos los servicios de venta de terceros. Esto es básicamente el marketplace de Amazon, donde otros vendedores pueden vender productos a través de la plataforma de Amazon. Esta pata de negocio ha llegado a suponer ya cerca del 19% de las ventas. Por otro lado, tenemos los servicios de suscripción, que son todos los servicios relacionados con la suscripción Prime y que tienen un peso en la actualidad del 8% sobre ventas. Ahora llegamos a una de las líneas con más crecimiento y que ha reportado grandes beneficios a Amazon. Esta línea se basa en Cloud Computing o servicios en la nube, que Amazon ofrece a través de Amazon Web Service. Esta línea representa un 11% de las ventas totales. Y por último, con un 5% sobre ventas, tenemos la pata llamada Otros, en la que podemos encontrar la fabricación de productos propios como los dispositivos Echo o el asistente de voz de Alexa, entre otros productos. Ahora que sabes el peso que tiene cada línea de negocio sobre las ventas, vamos a analizar cada pata una a una y vamos a ver el potencial de crecimiento que tienen y cuáles son las ventajas que tiene cada pata respecto a su competencia. Comenzamos por la tienda online. Amazon es el líder del sector de la venta minorista. Como puedes ver, Amazon posee una cuota de mercado del 45% en los Estados Unidos, mientras que eBay, que es la segunda empresa con mayor cuota de mercado, posee apenas un 6,8%. Esto se debe en gran medida a la imagen de marca de Amazon generada por la opinión de millones de clientes satisfechos con su tienda online. Esta imagen la ha conseguido Amazon a través de una filosofía muy simple durante más de 20 años. Según nos dice Jeff Bezos, el CEO y fundador de la compañía, buscamos ser la empresa más centrada en el cliente de la Tierra. Gracias a esta filosofía, Amazon ha invertido desde el año 97 mucho capital y recursos en crear la infraestructura perfecta para que todos los productos lleguen a sus clientes lo antes posible y ofrecer un servicio postventa ante cualquier inconveniente de la mayor calidad posible.
Para ello han hecho grandes inversiones en sus propios almacenes para optimizar toda la red logística. Un ejemplo de esto es Amazon Robotics. Amazon Robotics no es una línea de negocio en sí misma, es un sistema que ha creado la empresa para optimizar todo el proceso de recepción de material, almacenaje y envío de productos. Amazon Robotics consiste en un conjunto de pequeños robots circulares que mueven grandes estanterías dentro del almacén de Amazon, para que así los trabajadores no tengan que realizar grandes desplazamientos por el almacén. Con Amazon Robotics la empresa consigue dos cosas. Por un lado, reducen el tiempo de entrega de los artículos y por otro, reducen el coste de la plantilla, ya que necesitan menos trabajadores debido a que los robots hacen los desplazamientos, dejando a los trabajadores estáticos en su puesto y mejorando la eficiencia de cada almacén. Si miramos las ventas totales de e-commerce a nivel mundial, vemos que es un sector en pleno auge que ha crecido a un ritmo superior al 20% anual y que se espera que crezca a un ritmo superior al 10% anual en los próximos años. Por este motivo podríamos considerar que esto es una megatendencia. Las ventas totales a nivel mundial fueron de 3,5 trillones, donde Amazon representa un 4,3% de las ventas totales del sector, siendo el líder en la actualidad y a pesar de no poder operar en China, por lo que el crecimiento potencial de Amazon sigue siendo muy elevado. Si quieres ver una de las empresas líderes de e-commerce en China, pincha en este enlace. Otra línea de negocio que se encuentra dentro de la propia tienda online de Amazon es el Marketplace. Esto consiste en que varios vendedores que son independientes y externos a Amazon venden sus productos a través de la plataforma. A cambio, Amazon cobra una comisión por cada producto vendido. Esto, a su vez, produce una gran sinergia para el vendedor que le permite obtener una gran red de clientes potenciales como es la de Amazon, un buen posicionamiento en los buscadores de Internet, además de que Amazon gestiona toda la logística de cada producto de estos vendedores externos, algo que es bastante difícil de realizar de forma independiente por empresas pequeñas. Aparte de todo esto, se benefician de la imagen de marca que posee Amazon y la confianza que tienen los clientes en el buen servicio de la compañía. Si te gustan este tipo de análisis, házmelo saber en los comentarios y si quieres más contenido como este y de mayor calidad, no olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y compartir este vídeo para que esta comunidad de crack bursátiles crezca y pueda seguir adelante. Ahora veamos la siguiente línea de negocio, que aporta la mitad del beneficio neto de la empresa. Esta línea es Amazon Web Service o AWS. El modelo de negocio de AWS consiste en servicios de cloud computing o servicios en la nube. Como puedes ver en este gráfico, un sector de gran crecimiento que lleva creciendo a un ritmo superior al 16% anual en los últimos años y se espera que crezca más de un 10% anual en los próximos años. Como podemos ver en este sector, Amazon Web Service es la empresa mejor posicionada, poseyendo el 33% de la cuota de mercado y con buenos fundamentos para seguir liderando este mercado. El crecimiento de este sector se debe a que contratar este servicio por otras empresas resulta más barato que crearlo desde cero. Como ya sabrás, los servicios en la nube consisten en ofrecer un espacio de almacenamiento digital donde el cliente obtiene una cantidad de memoria concreta, como por ejemplo 4 terabytes en ese espacio digital a cambio de una cuota de suscripción. La ventaja que tiene Amazon Web Service en este sector consiste en que muchas empresas que necesitan almacenar gran cantidad de datos e información de su negocio de forma digital solo tienen dos opciones: comprar servidores para crear su propia nube o contratar este servicio a otra empresa. Si una de estas empresas quiere crear su propia nube desde cero, debe hacer una gran inversión en comprar servidores donde almacenar la información, además de comprar servidores extra para almacenar copias de seguridad en caso de fallo.
También deben hacer el mantenimiento de sus servidores. Probablemente deban contratar personal especializado, pagar facturas de la luz al tener estos servidores activos durante todo el día e incluso con el tiempo deberán actualizar y ampliar el número de servidores así como la velocidad de los mismos para que no haya cuelgues en el sistema si se usan muchos servidores al mismo tiempo. Por ello, Amazon Web Service tiene una red amplísima de infraestructura de servidores, la cual se está actualizando y expandiendo constantemente con los mejores ratios de eficiencia de uso, con copias de seguridad de todos los usuarios en caso de cualquier avería y servicios extra dentro de su propia plataforma. Además, se considera que Amazon Web Service es 3,6 veces más eficiente a nivel energético y su tecnología le permite tener mejores ratios de uso de la memoria sobre la capacidad total de su competencia. Aparte de esto, tienen buen poder negociador con los proveedores y uno de los mejores servicios y más actualizado a un coste muy bajo, donde las empresas pagan por la cantidad de datos que usan. Por ello, para la mayoría de las empresas es más barato pagar una cuota por este servicio que crear su propia infraestructura desde cero. De hecho, empresas como Netflix tienen toda su plataforma de vídeos alojadas en AWS. Ahora pasamos a los servicios de suscripción. Estos servicios de suscripción son conocidos como Prime y ofrecen varias ventajas a los consumidores. Las ventajas más destacadas son, por ejemplo, pedidos sin coste de envío, acceso a su plataforma de películas Prime Video o también de música como es Prime Music. También tienen Amazon Photos, Kindle Unlimited y otros servicios que agregan valor a estas suscripciones para atraer más a los clientes habituales. Este tipo de suscripción ayuda a fidelizar y retener clientes, además de conseguir más ingresos recurrentes. Con esto han conseguido llegar en la actualidad a los 150 millones de usuarios. Y pasamos a la siguiente línea de negocio, que son los establecimientos físicos, donde destaca Amazon Go. Amazon Go es una especie de supermercado con inteligencia artificial, donde el cliente solo debe entrar e identificarse desde su smartphone en la entrada, y una vez ahí, la inteligencia artificial de las cámaras del local cargarán en su cuenta directamente todos los productos que se lleven el carro al salir del local. Con esto, Amazon reduce enormemente el coste de personal y mejora la eficiencia de los supermercados tradicionales al reducir los costes fijos del local y aumentar así los márgenes de beneficio. A su vez, en 2018 adquirieron Whole Foods, que posee 500 establecimientos y se centran en comida ecológica de mayor calidad, los cuales se verán optimizados por las sinergias con Amazon. Con esta estrategia, Amazon quiere entrar a competir en un mercado de 800 billones de dólares liderado actualmente por Walmart. Y llegamos a la última pata y la de menor peso, denominada por Amazon como otros ingresos. Esta línea se compone de productos desarrollados por Amazon, como es toda su gama de productos Echo y su asistente de voz inteligente Alexa. En esta línea también se incluye el cobro de publicidad de Amazon a otras empresas para posicionar sus productos en los primeros puestos de cualquier criterio de búsqueda dentro de la tienda de Amazon. Ahora que tenemos una idea global de todas las patas del negocio, la importancia de cada una dentro de la empresa y sus posibilidades de crecimiento, vamos a ver cuánto dinero está generando la empresa y a qué lo está destinando. Para ello debemos tomar el Free Cash Flow reportado por la propia compañía, ya que es una cifra que la propia empresa nos da. Este Free Cash Flow es de 31,8 billones de dólares en la actualidad. Si aún no sabes lo que es el Free Cash Flow ni la importancia que tiene a la hora de valorar empresas, echa un ojo a este vídeo, ya que el Free Cash Flow es fundamental a la hora de hacer estos análisis. Como puedes ver en el gráfico, Amazon ha reinvertido 35,3 billones en su propio negocio. De hecho, como ellos mismos afirman, en los últimos 6 meses han invertido más de 12 billones, sobre todo para aumentar la infraestructura de Amazon Web Service,
y también para respaldar y aumentar el sistema de operaciones logísticas y de almacenaje. Amazon lleva centrándose en esta estrategia de reinvertir sus beneficios desde sus inicios. Su CEO y fundador Jeff Bezos, que es a su vez el máximo accionista poseyendo más del 10% de las acciones, se ha centrado en la estrategia de ser la empresa más enfocada del mundo en la satisfacción del cliente. Lo que quiere conseguir con este propósito es ganar la mayor cuota de mercado posible dentro de todas sus líneas de negocio, para más tarde aumentar ligeramente los precios y así aumentar los márgenes y los beneficios de la compañía. Gracias a esta filosofía de centrarse en el cliente a largo plazo y la buena asignación de capital ejecutada por la directiva, Amazon ha crecido en ingresos a tasas superiores al 30% anual durante los últimos 10 años. Ya conocemos las líneas de negocio, la filosofía de la empresa y sus estrategias para seguir creciendo, así que vamos a evaluar ahora sus ventajas competitivas. Si no conoces las ventajas competitivas que puede tener una empresa, te dejo por aquí un enlace. La ventaja más destacada que podemos encontrar en esta empresa es la imagen de marca. La reputación que ha conseguido esta empresa y el trato al cliente junto al boca a boca han generado una confianza y satisfacción para cualquier consumidor única. Otra ventaja son los switching costs. Con esto nos referimos a que un cliente que es usuario de Amazon y de sus servicios no va a cambiar frecuentemente a otro e-commerce, principalmente por la desconfianza de otras tiendas de menor reputación, el coste de tiempo en investigación de esa nueva tienda y la introducción de datos personales en nuevas plataformas. Esto genera mayor confianza en el servicio ofrecido por Amazon. Por otro lado, tenemos una ventaja enorme en costes, debido al gran volumen de ventas. Esto, junto al poder negociador de la empresa con proveedores y los avances en tecnología y sistemas dentro de Amazon, generan por un lado una increíble reducción en costes, como es el caso de los robots del almacén o el cobro automático en establecimientos de Amazon Go, que reducen los costes del personal en la compañía. Este ahorro de costes mejora la eficiencia del negocio, reduciendo los márgenes en gastos operativos que se conocen como economías de escala. Todas estas ventajas generan una integración vertical y horizontal únicos en los distintos mercados, tanto maduros como potenciales en los que opera Amazon. Con estas ventajas podemos observar cómo Amazon supera frecuentemente la estimación de los beneficios de los analistas. De hecho, en este último trimestre han reportado $10 de beneficio por acción respecto a los $1,46 que habían estimado los analistas. Y por último, vamos a pasar con la valoración de la compañía, pero antes debemos comentar que existen dos posibles riesgos. Uno es el riesgo regulatorio, donde Amazon puede ver sus operaciones y beneficios algo afectados si el gobierno regula los sectores donde opera. Por otro lado, está la desaceleración del crecimiento de sus nuevas líneas de negocio que pueden verse afectadas por la gran competencia en estos sectores. Para terminar, si queremos valorar esta empresa, en mi opinión, la mejor forma de hacerlo sería usando sus flujos de caja, y debemos hacer una proyección a 5 años. Si Amazon consigue seguir creciendo a tasas superiores al 18% anual en ingresos y el free cash flow sigue suponiendo en torno a un 11% sobre estos ingresos, podríamos estimar que el free cash flow de Amazon para 2025 sería superior a $78 billones. Amazon ha cotizado a una media de 40 veces EV free cash flow históricamente, por lo que si multiplicamos los 78 billones de free cash flow por 40 veces, llegaríamos a un market cap de $3,1 trillones, o lo que sería un precio objetivo de $6.200 por acción. Debemos tener en cuenta que actualmente cotiza a $3.300 por acción el día que grabamos este vídeo.
por lo que supondría multiplicar tu inversión por 2 en los próximos 5 años siendo conservadores y en una empresa con un riesgo realmente bajo. Y hasta aquí la tesis de Amazon. Suscríbete si te ha gustado y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.